De 9 a 12. El agradecimiento y saludar a toda su audiencia y un honor participar en su programa y en su prestigioso medio. Muchísimas gracias, Jorge, por su tiempo. A ver, antes de entrar en materia de estos detalles, porque usted tiene como abogado, tiene la posibilidad de tener conversaciones, de establecer conversaciones e intercambio de información con su cliente sobre cosas que van surgiendo en el camino y podrían o no formar parte del proceso como tal. La primera interrogante es esta, Jorge. Yo he escuchado ya la versión que han tenido los abogados, la defensa del general Terceros, específicamente relacionados a la autorización de esos vuelos que se produjeron en noviembre del año 2019, esos sobrevuelos rasantes y todo aquello. ¿Usted tuvo la oportunidad de conversar con el general Terceros sobre esa situación y él le comentó quién o quiénes autorizaron esos sobrevuelos? Claro, evidentemente esos vuelos de aviones K-8 fueron autorizados por el expresidente Evo Morales Ayma. Él autorizó que se realice el vuelo de reconocimiento y ese vuelo de observación donde se estarían desarrollando una actividad de empleo de armas bélicas con francotiradores y que estaban dando de baja a ciudadanos que se trasladaban en colectivos desde Sucre y desde Potosí. Ahí en el camino entre Oruro y La Paz, en ese lugar, determinado lugar, hubo una especie de emboscada y ahí cayeron varios heridos y se suscitaron hechos con elementos extranjeros y armas, empleando armas de largo alcance, armas de fuego, de armas de guerra, en otras palabras. Entonces, para disuadir a esas personas, el general Calimán menciona a su Estado Mayor de que era necesario que se hagan vuelos de reconocimiento y vuelos de disuasión por orden y disposición del presidente Evo Morales, que él ya tenía conocimiento al respecto. Y es por eso que salieron esos aviones desde la base en Cochabamba y se fueron directamente al lugar, pero no hicieron ningún disparo, es decir, no dieron de baja a nadie, no dispararon aire-tierra y tampoco hubieron personas que hubieran sido heridas o dadas de baja, en otras palabras, por la aviación, en ese caso los aviones que habían salido en reconocimiento. Hicieron vuelos para disuadir a la gente y como al par de horas aproximadamente, seguramente complementaron con patrullas de reconocimiento terrestre que yo desconozco. Ya prácticamente se encontraron cartuchos, vainas y las personas ya se habían dispersado. O sea, aquellos elementos que estaban disparando a esa columna de personas que se desplazaban en vehículos desde Potosí, Sucre, hacia el departamento de La Paz. Entonces, el presidente Evo Morales sí al mando. Él estaba de presidente en esa fecha. Además, recordemos que hasta el día 10 él renuncia a las 6 de la tarde. Y luego, a partir de esa renuncia, seguía emitiendo orden. Y por ese nexo que tenía con Calimán, entonces las órdenes se iban cumpliendo con él. Fíjese usted, se dieron la atribución al siguiente día, es decir, el día 11, desde Chapare, cuando ya dejaron sus funciones, ya habían renunciado, habían renunciado voluntariamente, seguían impartiendo órdenes de manera ilegal. A partir de ahí ellos tienen grandes responsabilidades de lo que ocurrió en el país con las destrucciones, muertes, quemas y una serie de actos terroristas en el país. Y incluso hay un acto mucho más allá de
podríamos decir que hace más, lo implica de una manera más profunda a Evo Morales, a García Linera y los demás. Porque desde el avión mexicano impartía órdenes y fueron quienes lo amenazaron al general Tercero para que cumpla una disposición de ellos. Y lo hicieron desde territorio mexicano. El territorio mexicano es el avión donde se encontraban ellos ya. Eso es decir, ese avión no tenía, goza de todo lo que es la protección de acuerdo a las normas internacionales. Es toda aeronave, embarcación, embajada, es territorio de un Estado. En este caso estaban en territorio mexicano, desde donde seguían impartiendo órdenes y amenazas. Ambos, Evo Morales y García Linera, desde el avión, amenazaron al general Tercero, que si ustedes ya recuerdan ya, que si no ordenaba, disponía que el sobrevuelo de ese avión y el despegue hacia México, iba a correr sangre en la ciudad de La Paz. Entonces el general incluso le dice que tenga paciencia, que ya va a salir la autorización. Lo que ellos se estrellan contra el general Tercero es porque él está hablando la verdad para cooperar en las investigaciones. Y otra cosa que es importante, el general Tercero no tenía la potestad de autorizar irresponsablemente la salida de un avión. Ellos creen que toda la sociedad es ignorante en el país, porque ellos hablan solo para sus bases, no le hablan al pueblo boliviano. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo el mundo que tiene conocimiento, un Estado está conformado por territorio, el subsuelo y aire, todo el espacio aéreo. Los espacios aéreos no se pueden vulnerar, es con autorización de los países. ¿Qué pasaba si el general Tercero dejaba salir el avión sin la autorización del sobrevuelo de ese avión por cualquier territorio aéreo? Es decir, de cualquier estado, llámese Chile, Perú, que le negó, Argentina, Brasil o Paraguay. Ese avión iba a ser bajado. Entonces, para evitar eso, aún así, y en cumplimiento a las órdenes todavía, en cumplimiento a la amenaza, quiero decir, a la amenaza de estos dos sujetos, es que el general Tercero insiste en coordinar que los estados cooperen con el sobrevuelo y den el permiso para que ese avión sobrepase su propio espacio aéreo. Y por eso tardó. Entonces, como creían que estaba en manos del general Tercero, lo amenazaban y amenazaron con incendiar el país, que al otro día se cumplió. Incluso ese mismo día que salió en la noche empezó todo y al otro día seguía todo lo que ocurrió, ya sabemos. Uh-huh. Okay. Vamos a ir con calma, desarrollando detalle a detalle, pero el general Tercero no tenía la potestad para ejecutar disposiciones por encima del general Calimán y por encima del resto de las autoridades. El ministro de Defensa no se movió hasta el último momento del Estado Mayor, hasta que Evo Morales salió a las 11:30 de la noche. Entonces, todo lo que hicieron fue bajo la responsabilidad del gobierno de Evo Morales. Aún así, él renunció el día 10, hasta el día 11 seguían dando órdenes y amenazas. Bien, Jorge, vuelvo con el tema de los sobrevuelos. Usted dice, la orden la dio Calimán por orden del comandante general de las fuerzas de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, ¿verdad? El presidente, ok. ¿Esa orden, Jorge, es una orden verbal? ¿Hay algo por escrito? ¿Se sabe algo? Esas órdenes solamente eran verbales por la emergencia que se estaba presentando. No habían oportunidades para elaborar, escribir, mandar disposiciones. Todo era de acuerdo a las necesidades del momento.
Entonces pedían ayuda de la carretera, auxilio, pedían a las Fuerzas Armadas, pedían auxilio a la policía, que ya había sido sobrepasada también. Entonces había que proteger tanto a ciudadanos civiles como a la propia policía. Claro, Jorge, Entonces, le pregunto esto, ¿por qué? Porque usted sabe que en un proceso de estas características, como ya está ocurriendo, evidentemente, alguien puede decir, uno de los aludidos puede decir, no, yo no ordené nada, si es una orden verbal que no tiene un respaldo documentado, puede decir simple y llanamente, yo no ordené nada, y punto. Claro, lo que pasa es que los hechos también son los que se cotejan, se evalúan y se analizan. Un hecho claro es que ellos reconocen que amenazaron al general Tercero. Un hecho claro, y todo lo que hacían y ocurría con las Fuerzas Armadas, ellos tenían la potestad de, y tenían el control a través del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces se van a cotejar ciertos hechos con las órdenes y disposiciones que ellos dieron verbalmente, y eso se puede comprobar fácilmente. Los detalles van a ir surgiendo a medida que pase todo esto, pero vamos a apelar solamente al Ministerio Público, a las autoridades judiciales, porque el responder mentiras es tratar de confundir más a la sociedad. Ellos son mentirosos. Mire, 2 mentiras de estos sujetos de alto nivel. Uno, el embajador de la República Argentina, ¿sabe qué dijo? Aparte de la mentira de la carta, es de que habían sido aprendidos cuando ellos se encontraban fugando, el general Tercero y el almirante Harjuri. Completamente falso, porque yo soy testigo de que fueron aprendidos en su domicilio. Yo soy testigo. Y él habla de que estaban escapando y los aprendieron cerca de un aeropuerto internacional. El mismo embajador. Mire usted ese nivel de mentira, al grado de la jerarquía que tienen en la parte política. Y así, si vamos nombrando, el mismo Evo Morales aparece hablando a los medios de comunicación argentinos, indica que Tercero tenía planificado ser el presidente. Entonces, ¿cómo voy a contestar esas cosas? ¿Cómo vamos a responder a cada cosa que salgan estos descabellados? Están desesperados y hablan, pero nada judicializan. Entonces, mientras tanto, nuestra preocupación es que le están quitando la libertad a ellos de manera irresponsable e injusta. Están detenidos por una situación que ellos no tienen la responsabilidad. Los militares le sugirieron al comandante en jefe que nadie se iba a hacer cargo del gobierno nacional. Aquí no iba a haber golpe por parte de los militares. Por lo tanto, nuestra tarea, ellos consensuaron de que la tarea era proteger a la sociedad y traer la paz social. Nada más. Y cooperar con la restauración de un nuevo gobierno en cuanto ya había renunciado el presidente Morales. Jorge, hablando de la carta en específico, de la famosa carta, mi primera consulta, su defendido, el general Terceros, ¿se ratifica en esa situación que él nunca firmó ni nunca envió esa carta? Porque, como usted conoce, ya han salido desde el Ministerio de Defensa, el actual ministro, asegurando que hay una copia que la han encontrado en los archivos de la FAB, lo que sigue diciendo desde la Embajada de Argentina el embajador, que encontró inicialmente y todo aquello. Esa carta, esa famosa carta en específico, ¿está inmersa dentro del proceso que le están siguiendo al general Terceros? Esa es mi primera consulta. Y 2, ¿se ratifica que van a hacer un peritaje internacional de la misiva, de la carta? Bien, mire, importante lo de la carta. En primer lugar, esa carta la han expuesto públicamente, pero nadie se ha personado a las autoridades competentes, legales, judiciales, para presentarla. Primer elemento. El segundo elemento es que el general Tercero se ratifica hoy y mañana y donde sea. Va a ratificar su posición de que esa no es su firma. Él jamás hizo esa carta. Hay
un elemento que llama poderosamente la atención cuando un militar con conocimiento del arte y la carrera militar vaya a cometer un error garrafal en el siguiente término. Dice, entre parte dice, me permito comunicarle al embajador que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos. ¿Cómo es esa contradicción, material bélico de agentes químicos? Esa es una falla garrafal que no lo hace un militar bien preparado, con condiciones, y el general conoce muy bien su profesión. 30 años de servicio. ¿Cómo no va a definir qué es material bélico y qué son agentes químicos? Y esto está en una mezcolanza increíble, falta de conocimiento de quien elaboró esta carta. Y por otro lado, hay una serie de incongruencias en su firma. Y ese peritaje, nosotros de manera unilateral, particular, vamos a buscar la forma a través de cooperación internacional para que nos ayuden a realizar técnicamente los resultados del peritaje, que ya sabemos que es falsa, pero que nos específicamente nos digan con una valoración científica la falla y dónde adolece la alteración de la firma. Pero ¿por qué unilateralmente? Porque esto no forma parte del proceso, porque nadie se ha personado a dejar la carta hasta el día de hoy. Ahora, que aparezcan cartas en el comando en jefe, que aparezca cartas en cualquier otro ministerio, a nosotros no nos interesa, porque al final de cuentas estamos hablando de esta carta que salió de la embajada argentina. De esta estamos discutiendo. Ahora, que aparezca otra, copias van a aparecer, miles de copias, y la pueden poner donde quieran. El problema es que demuestren que la Fuerza Aérea Boliviana recibió este tipo de material. En ese entendido, esto que nos menciona Jorge, ¿está en proceso todavía? ¿Todavía no han enviado las pericias? ¿Están buscando dónde se pueden hacer esas pericias? Así es, evidentemente estamos en ese proceso, tanto en 2 países de Sudamérica y uno en Europa. A la cooperación la vamos a conseguir porque tenemos los nexos. Sin embargo, siempre nosotros resguardando todo lo que ellos han vulnerado, que es la seguridad y defensa del Estado, no pueden pues dar alegres noticias como lo hace el embajador argentino, exponiendo la propia seguridad del Estado, por cuanto se denota con este tipo de precario armamento que ellos dan en donación o en préstamo, como quieran, a unas fuerzas armadas que necesitan y agarran todo lo que les llegue porque no tienen nada y están debilitadas. Entonces, ¿cómo pueden exponer así la seguridad y defensa del Estado? Y lo hizo públicamente. Entonces, es una grave irresponsabilidad de las autoridades. Bien, Jorge, usted sabe, para finalizar, ¿usted sabe cuándo le van a tomar la ampliación de declaración al almirante Jarjuri? Que ya tengo entendido han hecho la solicitud formal la pasada semana, pero hasta ahora no hay nada. ¿Usted conoce de algo? Me gusta su pregunta, porque hace 7 días que ya hemos solicitado la ampliación y no nos han fijado día y fecha. Entonces, estamos esperando. El almirante Jarjuri quiere decir su verdad. ¿Por qué no aprovechan que lo tienen en detención? ¿Acaso no es para investigar? Y lo tienen detenido ahí sin importarles que está queriendo aportar a la investigación. Entonces, esto es un atropello a los derechos fundamentales, y desde la detención que se hizo, porque jamás los notificaron, los aprendieron como si estuvieran prófugos. Ahora no sabemos si si estuvieran investigando, si estuvieran, es decir, buscando el paradero de los que están prófugos. No me refiero solamente al general Calimán, sino también a otros. Y hay que saber en qué condiciones está Calimán, porque hay que proteger a esas personas. Está como desaparecido, está prófugo o está asilado o buscando asilo. ¿Cómo el Estado no va a poder saber hasta el día de hoy dónde está Calimán?
Esa es una de las grandes preguntas, interrogantes en realidad que se tiene hasta este momento. La gran pregunta sigue siendo, ¿dónde está Calimán? Jorge, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Un abrazo, que tenga buenos días y ojalá que todo lo que hablen las autoridades presenten a las instancias legales correspondientes para que el proceso siga con seriedad y no vulneren la soberanía, sobre todo el honor de la República, dejando que participe un extranjero y hable lo que quiera, sobre todo mentiras. Los bolivianos no pueden estar en boca de un extranjero que, haciendo uso de su facultad diplomática, haga y diga lo que quiera. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a usted, Jorge Santisteban, abogado del general Terceros, entonces contándonos algún detalle de cómo está avanzando esta situación. Claro, llama la atención. De 9 a 12.